tenemos casi 20 minutos hasta las 12 del mediodía. Y tenemos mucha información, varios hace bajo la manga. Como te contaba recién antes de la pausa, formulamos la pregunta. ¿La Argentina está saliendo de la recesión, sí o no? Aprovecho para saludar, para darle la bienvenida a nuestro compañero Julián Blechman. Yo creo, antes de que vos me la respondas, creo que no. Hoy se conoció ayer el índice de la inflación del INDEC, 2,1%, 2,5%, perdón, por encima incluso de las medidoras privadas que habían dado 2,1%, el IPC Congreso, y también hablamos del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores. Yo imagino después del escándalo, ¿no? Después de conocerse la inflación de enero, ¿te acordás que había una brecha bastante amplia, ¿no? Sobre la mayoría de las consultoras privadas que van por encima de 2 puntos, ¿no? Era una gran diferencia la que había marcado el gobierno en enero y ahora es al revés, digamos. El gobierno plantea 2,5 de inflación y es la mayor desde octubre, con lo cual vuelve a acelerarse la inflación. Recordemos que la inflación, la baja, la desaceleración de la inflación era uno de los caballitos de batalla del gobierno, de los pocos que tenía para exhibir como logro. Bueno, ya con febrero ya no puede mostrar tampoco ese. La más alta en los últimos 8 meses, ¿no? La más alta en los últimos 8 Ahora, meses. si la previsión de inflacionaria para este año, según el oficialismo, va a ser del 17%. Exacto. ¿Cómo van a hacer? Bueno, ya lo habíamos contado también, ¿no? Hace un ratito, ayer estuvo en el Congreso en 2 comisiones el titular de Transporte, Guillermo Dietrich, justamente anunciando que no iba a haber aumento en el boleto del transporte público. Sí, pero bueno, me imagino que deben estar articulando o elaborando algunos cambios justamente para no superar este 17, la tarifa del gas ¿no? También la dividieron en 3 tramos, digamos. Claramente el gobierno ahora está volviendo sobre sus pasos, lo cual tampoco es una buena señal para quienes apuntaban ellos, que eran los grandes inversores, demostrándoles que podían ir adelante con su agenda, pese a los reclamos sociales, ahora tampoco pueden ir adelante con su agenda, con lo cual no están contentando al grueso de la población y ahora tampoco al círculo rojo al que ellos apuntaban, ¿no? Porque le están demostrando que no pueden reducir el déficit fiscal, que no pueden ir adelante con sus políticas de ajuste, con lo cual lo que vemos ya es un gobierno mucho más desorientado en la economía, que ahora vuelve a apostar al gradualismo, pero después de haber generado expectativas muy negativas, y esto ya es muy difícil de revertir, porque cuando vos generás expectativas negativas en la economía, ¿qué pasa? El consumidor retrae sus gastos y el empresario deja de invertir. Con lo cual ahora ellos tienen que remontar no solamente la situación económica negativa que han producido, sino también estas expectativas a futuro, ¿no? Cuando muestran un gobierno que ya no tiene un rumbo claro, ya no va por ese camino claro del ajuste, sino que está en un zigzagueo permanente entre subir tarifas, ir marcha atrás. Bueno, con todos los elementos que estamos viendo, con el tema de la inflación también, al principio planteaban que la baja de la inflación era clave y ahora ya están diciendo, bueno, un poco más de inflación no pasa nada si eso ayuda a motorizar la economía, con lo cual lo que se ve es esto, es un gobierno desorientado y que no tiene un claro rumbo económico. Ahora, para ir a lo concreto, ¿no? Recién hablábamos de esto que, bueno, lo que vos decías que tiene que ver con la audiencia pública por el aumento en el precio del gas, que se va a desdoblar en 3 partes, o sea que va a ser un aumento gradual. También mencionábamos el boleto, ¿no? del servicio de transporte público. ¿Qué otras medidas o por lo menos de qué otras cosas se va a agarrar el gobierno? ¿Qué cambios va a hacer? Por lo menos para parar un poco la subida inflacionaria y no superar este 17%. ¿Hay algún otro plan? Bueno, el principal, debemos decirlo, y todavía apuestan a eso, es a la baja de los salarios. Recordemos que siguen muy duros en cuanto a no subir, digamos, ese límite del 18%. Hoy hay una reunión con los docentes, vamos a ver si en ese sentido van a dar marcha atrás también con esto, pero por ahora no hay ningún indicio de que la política salarial, esto de los salarios a la baja, sea una de las políticas principales antiinflacionarias, ¿no? Así que, bueno, esto también es un tema que el gobierno está preocupado porque si por un lado demuestra flexibilidad frente a los trabajadores, otra vez le está dando una señal negativa al círculo rojo, al círculo al que están apostando a los grandes inversores, le están demostrando que ya no dominan la agenda económica. Y si se mantienen duros en sus políticas, bueno, lo que se está viendo es esto, es un descontento social creciente de cara a elecciones que ya van en 5 meses nada más, en agosto, recordemos, son las primarias. Seguro. Así que por eso decimos esto. Y además, el gobierno tampoco ya puede exhibir esa, ¿se acuerdan de esta narración de que se terminó la recesión? ¿En qué se basaba para decir eso? Algunos datos tenían, ya no los llamaban brotes verdes porque ya habían tenido un fiasco con esa expresión, entonces hablaban de la suba del patentamiento de autos, lo dijimos la semana pasada, pero nosotros advertimos, esto tenía que ver con la importación de autos.
¿Y qué dice ahora ADEFA, la Asociación de Fabricantes? Que en febrero cayó un 30% la producción de automóviles. Ahí está la explicación de las suspensiones que hay en todas las industrias automovilísticas, con lo cual tampoco esa ya es una cifra que pueda exhibir el gobierno como un logro. En todo caso, lo que está demostrando es una política orientada a los sectores de muy altos ingresos que compran autos importados. Dijimos que la Toyota Hilux es la más vendida y que en nada beneficia a la industria nacional, sino que por el contrario es una salida, una erogación de divisas, de dólares que son necesarios en la Argentina, por ejemplo, para fortalecer los bienes de capital de la industria. Entonces, lo que vemos es que ya ahí tenemos un dato que ellos exhibieron como uno de los brotes verdes, ya no lo llamaban así, de la salida de la recesión. El otro era una suba de los despachos de cemento en enero. ¿Qué pasa en febrero? Bueno, la Cámara de Cementeros dice que cayó 1% interanual la venta de cementos. Y el índice Construya, que lo hacen los vendedores de insumos para la construcción, esto es ladrillos, pintura, dicen que cayó 7% interanual en febrero, una cifra similar a la de enero. O sea que tampoco en la construcción están demostrando que se está acabando la recesión. Prácticamente ya no le quedan estos segmentos a los que ellos apuntaban para decir que se está terminando la recesión, ya no les están quedando datos para exhibir esto. Por eso vemos el gobierno desorientado en la materia económica, ¿no? Claro, bueno, igual parece que la idea, o por lo menos lo que están diciendo desde las últimas horas, es que la idea va a ser tratar de mitigar esto y frenar, ¿no? La suba inflacionaria. Bueno, ya lo habían dicho, ¿no? El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y también Duhovne, ¿no? Que los meses más duros iban a ser los primeros 3 y que la cosa iba a ir mejorando, pero bueno. Sí, era como el segundo semestre del año pasado. Claro. Ahora teníamos que esperar pasar, siempre van corriendo la cancha, lo que estamos viendo. Y con respecto a lo que planteabas, Vicky, lo que dice Arnaldo Boco, que es el director del Observatorio de Deuda Externa de la Universidad de los Trabajadores, dice, hoy en día la única política económica es la del endeudamiento. Se tomaron 25.000 millones de dólares, ya es el 50% de lo que se tomó el año pasado, y es lo que está mitigando la caída. Es decir, esta caída que se ve no es mayor por la fenomenal entrada de divisas por endeudamiento, que bueno, está haciendo sostener el déficit fiscal, está manteniendo por el momento, digamos, una cierta estabilidad a la baja, pero estabilidad al fin, hasta que, bueno, como ya sabemos estas historias, digamos, los acreedores dejen de prestarle a la Argentina y nuevamente entremos en las situaciones de turbulencia que vimos en otras oportunidades, ¿no? Seguro.